Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a revisar la colección de cómics de Punisher de la línea Max, editados en México por parte de Smash, pero antes vamos a repasar un poquito de su historia y origen. Punisher o el Castigador es un personaje de Marvel Comics que es la definición perfecta de antihéroe, es decir, un sujeto que usa métodos no tan heroicos para impartir justicia. Su nombre es Frank Castle, ex marín, veterano de guerra y por lo tanto experto en armamento, combate cuerpo a cuerpo y estrategia. Su historia como justiciero comienza con el asesinato de su familia, quienes mientras paseaban por Central Park fueron abatidos por un tiroteo de la mafia. Su esposa, su hija y su hijo murieron, mientras que Frank sobrevivió. Ya que el sistema de justicia no castigó a los responsables de dicho asesinato, Castle comenzó una guerra de un solo hombre contra el crimen organizado. Se dice que Frank Castle murió con su familia y a partir de ese día solo quedó The Punisher. Marvel Comics creó la línea Max para un público adulto, por lo tanto el castigador que aparece aquí es diferente al del universo tradicional 616. Dicho Punisher vive en un mundo más realista, donde además lleva 30 años activo como justiciero. Después de la publicación de Civil War, el mercado mexicano se abrió más a la diversidad de títulos de superhéroes. Gracias a esto, en el año 2008 pudimos ver en nuestro país el cómic de Punisher de la línea Max, catalogado por muchos como la mejor etapa del Castigador, escrita por Garth Ennis y acompañado por una variedad de dibujantes magníficos. Dicho esto, pasemos a ver estas ediciones. Comenzamos por supuesto con el número 1 y debo decir que todas las portadas son realizadas por Tim Bradstreet, quien se caracteriza por llevar a cabo un arte bastante realista y que embellece de forma considerable toda la colección. Con este número 1 arranca el arco argumental llamado En el Principio. En las primeras páginas y de forma resumida se vuelve a repasar la historia del origen del castigador, para posteriormente mostrarnos las dos tramas que conforman esta historia. La primera de ellas, pues Frank por ahí asesina a un jefe de la mafia italiana, lo cual le genera un vacío que los demás integrantes de este grupo criminal tratarán de ocupar, pero ante el constante acoso de Frank, ellos recurren en su desesperación a un capo llamado Nicky Cabela y sus dos matones Ink y Pizzi, a quienes se nos presentan en este número 2. ¿Qué tan intensos, qué tan radicales deben de ser estos sicarios para que la misma mafia los haya exiliado años atrás? ¿Y qué tan desesperados están los italianos que deben recurrir a ellos en esta ocasión? La portada del número 3 nos habla bastante de lo que es la segunda trama, y es que la CIA está buscando reclutar al mismísimo Frank Castle en algo que de antemano sabemos no resultará nada bien. Gracias a una artimaña logran capturarlo entre comillas para tratar de persuadirlo. Lo que busca el gobierno es usar a Frank Castle para aventarlo contra terroristas de clase mundial, pero de antemano sabemos que él no se va a dejar utilizar. Ya en el número 4, Nicky Cabela y su gente tortura y mutila a un agente de la CIA con el fin de obtener la ubicación donde tenían atrapado al castigador
Y pues ahí nos damos cuenta de por qué la mafia los consideraba incluso demasiado enfermos, ¿no? En el número 5, con esta bella portada, pues ya se arman los balazos. Entonces no entraremos más a detalle en la historia, solo diremos que es Punisher desatado, estando en medio de la CIA y la mafia italiana. Vamos a encontrar una historia sin ataduras, clásica del castigador, y donde el escritor tampoco tiene las limitantes que comúnmente lo restringirían en el universo principal de Marvel. Entonces aquí podemos ver una faceta mucho más salvaje y más realista del protagonista y de todos los personajes. En este número 6 se ve por fin ahí el encuentro entre el castigador y Pizzi. Una de las batallas que te quedas así de ya sé por qué estamos en la línea Max. Cuando acaba este arco argumental, terminas enamorado del personaje y dices, es que quiero más, necesito este tipo de historias en mi vida. En el número 7 comienza un nuevo arco y aquí el castigador se enfrentará ahora a la mafia irlandesa. A diferencia de los italianos, los irlandeses se van unos contra otros por el poder tras la muerte de su antiguo líder y empieza ahí una guerra de pandillas. Hay bombazos, secuestros, nuevos personajes, hay bastante siniestros, bastante caóticos que nuevamente pondrán a prueba al castigador. Para el número 8, aquí podemos ver a Frank Castle encontrando a uno de los principales autores de toda la violencia que amenaza a Hell's Kitchen. Su nombre es Finn Coley y es un especialista pues en detonar ahí dispositivos, ¿no? Incluso ya en un accidente él mismo se vuela parte del rostro. En el número 9 anda también este morenazo McGuinty, pues torturando a todos sus competidores, buscando intimidarlos y de hecho mata a uno de los líderes, por lo que la esposa toma el mando y esto se pone más violento. Hay otra banda liderada por unos hermanos y hablamos de una guerra de pandillas disputándose el poder y sobre todo la herencia del antiguo líder irlandés. Obviamente todo se sale de control y el castigador trata de ponerle fin a todo este conflicto, a toda esta violencia. Desafortunadamente, con este arco argumental llamado El Irlandés de Kitchen, y debido sobre todo a las bajas ventas que tuvo esta serie, en el número 12 se cancela y terminan pues las flipantes aventuras de Frank Castle, ¿no? En el mercado mexicano. Una verdadera lástima, ya que estábamos ante unas historias de altísima calidad, con guionista de lujo, pero desafortunadamente el público no apoyó como se debía a esta serie y terminó siendo cancelada, provocando pues que se rompiera mi corazón, ¿verdad? La etapa de Garth Ennis constaba de más de 60 números y solo se habían publicado 12. Como curiosidad, los personajes que aparecen en estos dos arcos argumentales tienen su adaptación cinematográfica en la película Punisher Warzone, aunque se quedaron bastante cortitos respecto a lo que vimos en el cómic.
Todo parece indicar que no fui el único que compró esta serie, ya que en el 2011 Smash o Editorial Televisa volvió a lanzar el cómic de Punisher, ahora en una edición de 3 cómics en uno, nuevamente para mayores de 18 años. Y el castigador no regresaba solo, sino que venía acompañado ahí de una historia de Deadpool Max y de Alias. Todo esto como una estrategia, pues para garantizar en esta ocasión el consumo de este producto, ¿no? Y lo mejor de todo es que iban a continuar las historias del castigador donde se habían quedado en la ocasión anterior. Mi corazón rebosaba de alegría en aquellos años. Aquí comenzaba el arco argumental Madre Rusia. Llegaba Nick Fury a reclutar a Frank Castle para una misión prácticamente imposible y solo alguien con las capacidades del castigador podría llevar a cabo. Aún así, se trataba de una misión suicida. Y entonces se preguntarán por qué aceptó, ¿no? ¿Por qué trabajar para una misión ahí secreta que podía desatar pues la Tercera Guerra Mundial? ¿Qué era tan importante que el castigador fue hasta Rusia a cumplir este objetivo? Pues bueno, se trataba de un arma biológica, la cual se encontraba en la sangre de una pequeña niña y con la cual pues estaban haciendo pruebas y experimentos uno tras otro, razón por la cual Frank viaja hasta ese país para rescatarla y traerla a Estados Unidos. Aquí una escena épica donde le dice: no tengas miedo. Ay, ay, ay. Y pues es que se trataba de un supervirus inyectado en la sangre de la niña, obviamente con la cantidad de antídoto necesarias, pero que era una fórmula que tanto el gobierno ruso como estadounidense estaban ansiosos de poseer. Y pues Nick Fury intercedió para convencer a Frank de que se aventara esta misión casi imposible. Es importante decir también que en estos números le ponen una golpiza al castigador, pero de aquellas, ¿eh? Una cosa era matar sicarios en las calles de Nueva York y otra muy diferente era viajar, infiltrarse en una base militar rusa, obtener pues a la niña, rescatarla y más aún sacarla de ahí ilesa, ¿no? Entonces, bueno, es que este arco argumental es buenísimo. De hecho, existe una reedición de Smash en años recientes, cuando se lanzó, me parece, ahí la serie de streaming. Y pues es uno de los arcos argumentales más recordados, ¿no? Vemos alguna escena de Frank ya derrotado, impotente ante lo que pasa con la niña y recordando a su propia hija y cómo no la pudo salvar. Entonces aquí se para y se pone bueno. Se pone bueno. Una historia bastante memorable del castigador que recién había regresado al mercado mexicano y lo hacía, pero a lo grande, ¿eh? Aparte de la edición en grapas, también está un tomo recopilatorio, que igual y todavía lo pueden conseguir, donde aparece la historia de Madre Rusia en español. Aquí vemos otro de los momentos icónicos de este cómic, el rescate, ¿no? ¿Qué tal salió? ¿Cómo les fue? Pues eso ya lo tendrán que averiguar porque no se los voy a contar. Solo se los voy a recomendar. Y pues si pensábamos que la historia no se podía poner mejor, pues qué error, ¿no? Porque en el número 7 comenzaba el arco argumental, arriba es abajo y lo negro es blanco. Y aquí hay dos sucesos importantes. Primeramente, el regreso
de Nicky Cavella, aquel mafioso italiano que sobrevivió a su previo encuentro con el castigador. Y segundo, ¿por qué los superhéroes usan una identidad secreta, no? Porque de lo contrario, tus enemigos pues se desquitarían con tu familia. En el caso de Frank Castle, pues eso ya no importa porque su familia está muerta. Pero ¿qué pasaría si a Nicky Cavella se le ocurre desenterrar a la familia Castle, orinarse en los cadáveres, tomar video y que todo esto aparezca en televisión? Y yo sé que es lo primero que pensaron, ¿no? No sabes lo que te va a hacer, lo que te va a hacer cuando te atrape. Esta historia en general se centra en el desarrollo de este personaje, de este capo italiano, de toda su psicología, de su infancia, de sus inicios en el crimen, de por qué es lo que es y cómo es la contraparte de lo que representa el castigador, en cómo es el némesis perfecto, ¿no? Evidentemente, la ciudad se convierte en un caos cuando el castigador comienza a hacer masacre tras masacre en busca de Nicky. Llovieron y llovieron los cadáveres de diversos grupos criminales. Todo esto mientras Cavella se iba posicionando poco a poco como la cabeza del crimen organizado. Y además, pues, estos cómics valían su precio solo por tener todas estas portadas, ¿no? Además, parecía que la táctica de incluir 3 cómics en la misma edición, todas con una temática para adultos, pues estaba funcionando de maravilla. Otra curiosidad era que en aquel arco argumental que se llamaba En el Principio, pues también hubo otra sobreviviente, ¿no? Que era una agente que fantaseaba ahí con tirarse al castigador y pues en este número se le hace por fin. Y uno así de... Eso es todo, mi Frank. También en esta historia presentaban a la hermana de Pitsy, igual de loca y a lo mejor hasta más fea que el hermano, que iba a ser aquí pues el enemigo a vencer también, ¿no? Era la guardaespaldas de Nicky Cavella. Y en general, otra magnífica historia, pues sí, totalmente para un público adulto, ¿verdad? En el número 12 se concluyen todas estas tramas y ahí vemos el enfrentamiento finalmente entre Punisher y Nicky Cavella, ¿no? Para la posteridad. Esta nueva edición de Punisher logró lo que su antecesora no pudo, llegar al número 13, donde nos presentaban nuevamente una historia inédita en nuestro país y con una temática que definitivamente en Marvel Comics no tenía lugar, ¿no? Por lo menos no en su universo tradicional. Definitivamente esta era una historia que tenía que afrontar el castigador en una línea para adultos. Se trataba un tema muy delicado como es la trata de blancas. Una chica empieza un tiroteo contra unos capos y estos pues definitivamente la hubieran matado de no haber sido por la intervención de Frank cuando este pues la salva y se la lleva para protegerla. Ella le cuenta la historia de por qué hizo lo que hizo. Una organización criminal encabezada por unos rumanos se dedica a secuestrar, a robar pues jovencitas de sus pueblos en diferentes países y las prostituyen en Estados Unidos.
Por eso el arco argumental en esta ocasión se llama Los esclavistas. Cuando la muchacha termina de darle todos los detalles a Frank, él se da cuenta de que mucha gente va a morir, mucha gente va a recibir su merecido por lo que está haciendo. Sin embargo, también se da cuenta de que los enemigos que va a enfrentar en esta ocasión son gente verdaderamente desalmada, sin piedad, sin compasión, y pues él también va a tener que ser extremo. Por ahí veíamos que el castigador investigaba un poco de anatomía, ya que iba a tener que aplicar varias tácticas de tortura para sacarle la sopa a toda esta gentuza. Algo que me pareció muy triste es que en ese tipo de organizaciones que se dedican a la trata de blancas, pues no solo son hombres, ¿no? También hay mujeres que se benefician y participan en este negocio donde abusan pues de su propio género, y pues es algo que sí se ha visto en las noticias, ¿no? De todo el mundo. Luego ellas mismas trabajan ahí como coordinadoras, entonces pues es algo bastante oscuro, bastante triste. Y pues lo que el castigador le hará al líder de esta organización también es algo ahí que no tiene precedentes. Así como se pasan de lanza, pues él también, ¿no? Se va a manchar. Lo va a usar para enviar un mensaje hasta el otro lado del charco, pues para decirles, bájenle o yo los bajo. Para el número 19 de la serie ya había finalizado Deadpool Max. Por lo tanto, este cómic que presentaba 3 números en uno, ahora incluía 2 números del Castigador y uno de Alias. El arco argumental que comenzaba aquí era el de Barracuda. Y pues como mencioné, teníamos por primera vez 2 números al mismo tiempo. No podía ir mejor. Garth Ennis creó al personaje de Barracuda para pelear con Frank al tú por tú. De hecho, este morenazo demuestra ser más fuerte que el castigador y le pone una arrastrada, pero de aquellas. El enemigo en turno no era una organización criminal, sino una compañía, una corporación, es decir, algo legal. Y a todo esto le sumamos a Barracuda, que es muy superior a Frank Castle en batalla. Aquí pues podemos ver un poco de los interiores de este cómic y la golpiza a la que me refería. Pocas veces habíamos visto al castigador realmente superado en la pelea. En esta historia en particular hay de todo, ¿no? Un villano muy superior, hay tiburones, y en general es una historia ahí con muchos, ¿cómo decirlo? Pues hay mucho sexo, ¿no? Para este punto, historia tras historia, los villanos iban superando. Este ya se había convertido desde hace mucho tiempo atrás en mi cómic favorito. Sin embargo, pasó lo que tenía que pasar. Nuevamente, con el número 21, la serie se cancelaba y mi corazón se rompía nuevamente. En este último número se concluía el arco de Barracuda, un castigador ahí bastante golpeadillo, pues lograba al final darle su merecido a todos estos criminales, y así se despedía una vez más del mercado mexicano, no sin antes dejarnos
grandes historias. Lamentablemente las ventas no fueron pues las necesarias para que esta serie continuara su publicación, y de este modo pues se cerraba un ciclo, y esto fue no por falta de calidad, sino por falta del apoyo del público. Ya para concluir este video, solo un par de reflexiones. Muchas veces los lectores mexicanos nos quejamos de que no llegan ciertos títulos a nuestro país, de que siempre se publica mucho de Batman, mucho de Spider-Man, que no se le da oportunidad a series pequeñas, que no hay la variedad que debería en ocasiones. Y pues la verdad es que Smash, por ejemplo, sí ha publicado series no tan comerciales, que es precisamente la que acabamos de reseñar, y en su momento el público no la apoyó como se merecía, y esa es la razón de su cancelación. Ellos tienen su negocio, y si el título no es rentable, pues ni modo, ¿no? Es lo que pasa. De cualquier manera hay que reconocerles, hay que darles ese mérito de que aunque se publicó un año y se canceló, a los 3 años regresaron nuevamente y trataron de terminar la serie, publicando ahora más números que en la primera ocasión, pero pues sin embargo no se puede sin las ventas, ¿verdad? Por otro lado, en últimos tiempos ha habido una controversia ahí por el símbolo de la calavera del castigador, ya que por ahí en el asalto al Capitolio, uno de los delincuentes estos que se metió, pues portaba la playera clásica de Punisher. Algunos grupos supremacistas ahí han también utilizado este símbolo, y entonces la gente ya lo relaciona con mera violencia, y están haciendo presión ahí en las redes sociales y en otros medios para que se censure el símbolo de la calavera, e incluso para que se retire, y también al personaje. Algo con lo que estoy completamente en desacuerdo, porque el castigador no representa la violencia como tal, sino un resentimiento social y un anhelo de justicia cuando el sistema no quiere o no puede pues brindarlas. Es evidente que la gente que porta incorrectamente este símbolo no comprende el significado del mismo, y pues lamentablemente la gente que lo acusa pues tampoco. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like, suscríbete. Hasta luego.